Bienvenidos a Kiran Tahan, Expandiendo Conciencia. Para empezar, les voy a contar un poquito de mí. Vengo de una familia tradicional, con sus mambos como todas, un padre hijo de inmigrantes, donde si no te rompes el culo no vas a ser nadie, era una regla grabada a fuego. Una madre ama de casa, dedicada a los hijos, la casa y los viejos, como era el mandato de la época claramente. En el momento que más amor nos daba a mis hermanos y a mí, era cuando estábamos enfermos. El resto del tiempo siempre fue una madre muy presente, quizás un poco fría. En consecuencia, ¿cómo vivíamos los 4 hijos? Adivinen. Enfermos, por supuesto. Los 2, cada uno con sus cosas, fueron buenos viejos. Son buenos viejos, porque todavía los tengo. Podría extenderme muchísimo, pero lo importante de esta aclaración es que luego de una gran cirugía que tuve a los 17 años, donde prácticamente volví de la muerte, y de encontrar el amor, padre de mis 3 hijas, comencé a incursionar en el estudio de la metafísica, desde Connie Méndez en adelante. Terapias energéticas, cristales, tarot, chamanismo, numerología, terapia de vidas pasadas, constelaciones, registros akáshicos, etc. Siempre por interés personal. Nunca me dediqué profesionalmente, ya que teníamos un negocio que lógicamente era el proveedor de la supervivencia, donde no había más tiempo que solo para trabajar. En el año 2019 fue un quiebre determinante en mi vida. Viví la peor situación que podría haber imaginado. Y fue producida en el ámbito laboral, justo donde daba todo de mí, dejando mis deseos siempre postergados. El mundo se me derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Y consecutivo a esto vino la pandemia de COVID-19, donde el mundo se paró de manera obligatoria. Ahí comencé a darme cuenta de las hermosas cosas que tenía, que me pertenecían: mi familia, mis hijas, mi marido y los amigos que valían la pena. Me reencontré conmigo, con lo que me gustaba hacer, y vino la gran pregunta: ¿quién soy? ¿Quién era? ¿Y quién quiero ser? Retomé todo lo abandonado y en ese redescubrimiento me planteé cuál era mi propósito de vida. Hice el primer curso de bio-neuroemoción con Henry Corbera. Luego me contacté con Pablo Vázquez Kunz e hice una diplomatura y una maestría en biodescodificación, varias mentorías, numerosas masterclass. Comencé la carrera de coaching ontológico en paralelo con un máster en programación neurolingüística y me animé y me anoté en la Facu, en psicología, en la Universidad Nacional de Córdoba, y apliqué para una beca en una universidad en el extranjero. ¿Y sabés qué? Me la dieron. Terminé ese máster en psico-neuro-inmunoendocrinología hace apenas un par de meses. A principios del 2023 decidí dejar el trabajo estructura, con el apoyo incondicional de mi familia, y antes de mitad de año ya había abierto mi consultorio. Comencé a dar capacitaciones para pequeños grupos en mi casa. Cuento un poquito esto solo para hacer referencia que no soy gurú de nadie. Solo les quiero compartir humildemente lo que no solo estudié y estudio, sino lo que paso por mi cuerpo.
Siempre cuento en las mentorías y en las capacitaciones que doy que como terapeuta revolver la mierda de otro es facilísimo, pero cuando te toca con la tuya, ahí se complica la mano. En el viaje hacia el bienestar integral nos sumergimos en los misterios fascinantes de la biodecodificación, la programación neurolingüística y la psiconeuroinmunoendocrinología, término difícil. Y me hace mucha ilusión que me acompañen en este espacio donde exploraremos las extraordinarias capacidades de la mente y su impacto en nuestra salud física y emocional. La bio nos invita a comprender las señales que nuestro cuerpo nos envía, descifrando los mensajes que residen en el núcleo de nuestras experiencias. La PNL nos ofrece herramientas poderosas para reconfigurar nuestras percepciones y transformar nuestra realidad. Y la psiconeuroinmunoendocrinología nos conecta profundamente con la intrincada danza entre la mente, el sistema inmunológico, las hormonas y las emociones. A lo largo de esta serie exploraremos historias de transformación, compartiremos conocimientos prácticos y desentrañaremos los secretos que nos permiten alcanzar un equilibrio genuino entre la mente, el cuerpo y las emociones. Prepárate para sumergirte en un viaje fascinante hacia el descubrimiento de tu propio poder interior. Así que si estás listo para liberar tu potencial, desbloquear la sabiduría de tu mente y encontrar la armonía en tu ser, estás en el lugar adecuado. Bienvenido a Kiran Tajan, Expandiendo Conciencia. ¿Alguna vez te preguntaste qué se siente justo antes de salir al escenario? Ese momento en que estás en el auditorio esperando y de repente ves a un intérprete aparecer en el escenario. O si lo ves desde el otro lado, ese instante en que el intérprete, en la oscuridad, ve cómo se abren las cortinas y se revela todo: luces, escenario y público. Resulta que ese instante no solo es emocionante porque alguien está a punto de actuar, sino que es como un nacimiento. Es como cruzar el umbral entre un lugar seguro y la posibilidad y el riesgo de un mundo más allá. Así siento que es para mí este primer podcast. Estaba leyendo sobre esto en un texto del libro Sentir lo que sucede, de Damasio, sin querer, porque era parte de la bibliografía para rendir epistemología en la Facu. Y habla sobre la conciencia. Y me encantó la analogía que hicieron. Salir al escenario es como una metáfora potente de la conciencia, de cómo nuestra mente se despierta y se da cuenta de sí misma en un mundo mental. El autor, mientras prepara la introducción del libro, reflexiona sobre cómo salir al escenario representa ese despertar de la mente que sabe, ese sentirse a uno mismo en el mundo mental. Y ahí es donde se pone interesante. El autor profundiza en cómo emergemos a la luz de la conciencia y cómo pasamos de la inocencia y la ignorancia a la sabiduría y la individualidad. Suena un poco profundo, ¿no? Pero espera que hay más. Lo más trascendental es que la conciencia es la función biológica que nos permite experimentar emociones y sentimientos, conocer la tristeza o la alegría, el sufrimiento o el placer, la vergüenza o el orgullo, y simpatizar con las experiencias de los demás. Eso tan conocido que llamamos empatía. Es difícil imaginar cómo podríamos conocer estos estados personales sin la conciencia. El libro se adentra en las circunstancias biológicas que hacen posible este cambio crucial. La mente humana, y especialmente la conciencia, es un terreno complejo de investigar.
En lo personal, que amo investigar la mente, este autor lo hace de una manera que realmente te hace pensar. Toca un punto clave, la conciencia, esa capacidad de saber que mis pensamientos son míos, eso que me hace autoconsciente. A menudo se considera un misterio impenetrable, pero ¿qué podría ser más fascinante de investigar que la conciencia? El poder de la mente, el poder de los pensamientos. A medida que avanzaba en la lectura me di cuenta de que la conciencia no solo es importante para nosotros como individuos, sino que también ha sido un factor fundamental en la evolución de la vida. Nos brinda la capacidad de comprender hambre, sed, sexualidad, lágrimas, risas, golpes, reveses, sentimientos, palabras, historias, credos, música, poesía, felicidad, éxtasis y el flujo de pensamientos que justamente llamamos pensamiento. Desde lo básico hasta lo complejo. La conciencia nos permite experimentar todo, desde emociones hasta pensamientos. El autor incluso comparte una historia personal donde él, mirando por la ventana en Estocolmo, mientras escribía la introducción del libro, observa a un anciano que va caminando, va avanzando hacia un transbordador. Cómo camina lento, trastabillando, vistiendo un gabán raído, su dificultad al subir, cómo es asistido por 2 marines, cómo se produce la tranquilidad en él cuando lo ve que ya está acomodado, y el pensamiento sobre su propio futuro en la vejez. La conciencia, según el autor, es lo que hace que el anciano experimente su dolor artrítico, que los marineros respondan con empatía y que él mismo se preocupe por su propio futuro. Es como si la conciencia fuera la clave para vivir una vida reflexiva, para entender y sentir todo. Nos permite sentir el impulso vital de seguir vivos y desarrollar una preocupación por nuestra identidad, así como cultivar la empatía por los demás y perfeccionar el arte de vivir. Me hace reflexionar que el poder de la mente es imbatible. Lo podemos utilizar a nuestro favor o convertirla en nuestro peor enemigo. Vos, ¿cómo la querés utilizar?